Es una causa donde lo que se está investigando es la enajenación de 90 hectáreas en una zona cercana a la ciudad, que se denomina Finca La Ciénaga, y que por sucesivas transferencias, a pesar de haber sido incorporado al patrimonio provincial en el año 1998 por un valor de 1.100.000 pesos o dólares de ese momento, terminó siendo enajenada en el año 2009 a una empresa denominada Estancia El Carmen Sociedad Anónima, cuyo director es Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador de la provincia, el actual senador nacional Juan Carlos Romero. La denuncia fue por los delitos de peculado y fraude en perjuicio de la administración pública, en función de que ese inmueble había sido adquirido con destino al programa Familia Propietaria, que era el programa específico que tenía el gobierno de la provincia y que dirigía el arquitecto Alexandrovich, pariente también del ex gobernador Romero, con destino a la construcción de viviendas sociales. A pesar de eso, ese inmueble después fue dado en pago por la provincia a cambio de otro inmueble que originariamente eran 2 hectáreas, después terminaron siendo aprovechables 6, 7 hectáreas, y que es contiguo al Colegio San Pablo, acá en la rotonda yendo a San Lorenzo. Aclaro esto porque yo escuché declaraciones de exfuncionarios del gobierno del senador Romero que decían que no había perjuicio al Estado porque se recibieron esas 2 hectáreas que fueron para hacer viviendas y que de hecho se están haciendo viviendas. Bueno, yo quiero rectificar, no fueron 2 hectáreas que finalmente se aprovecharon, fueron menos, y es un tipo de vivienda que no era el que tampoco estaba pensado para la finca La Ciénaga, donde en su momento, como justificación para ser adquirido por la provincia, el ingeniero Alexandrovich, y después eso se escribió en el decreto que le da el destino específico para la construcción de viviendas, se calculaba que se podían hacer algo así como 4.000 soluciones habitacionales o viviendas para esa cantidad de personas. Ese inmueble terminó, como le decía, en manos de una empresa vinculada al ex gobernador Romero, a punto tal de que uno de los accionistas de Estancia El Carmen era una sociedad que se denominaba Júcaro S.A., el nombre por sí solo indica claramente la pertenencia al ex gobernador. Todos sabemos que Júcaro era uno de los seudónimos de la forma de mencionarlo al actual senador nacional. Ese inmueble, en consecuencia, la salida de ese inmueble del patrimonio provincial es susceptible de producir un perjuicio al fisco provincial, cuya defensa me corresponde a mí por la Constitución, por ser el fiscal de Estado. La sociedad viene demandando que acelere sus trámites la justicia para poder dar una solución y poder dar sobre todo una respuesta definitiva a la sociedad, porque en definitiva todos como funcionarios públicos, también la justicia, el senador Romero y yo como fiscal de Estado, tenemos que dar cuentas, rendir cuentas de nuestros actos. Nosotros los estamos haciendo persiguiendo que ese inmueble vuelva a la provincia para ser asignado a la finalidad específica, es decir, la construcción de viviendas sociales. La justicia está investigando la comisión o no de esos delitos. Actualmente ese trámite está en la Corte de Justicia por una cuestión dilatoria, por unos planteos dilatorios promovidos por la defensa del senador nacional Juan Carlos Romero, que pretende que se le aplique el Código Procesal Penal antiguo de la provincia de Salta, que no permite a un legislador provincial ser citado a declaración indagatoria. Ahora, el senador nacional Juan Carlos Romero es un legislador nacional. Aparece en consecuencia regulado su acción por la Ley Nacional de Fueros, que es absolutamente clara en su artículo 1 y que determina que los legisladores nacionales pueden ser citados por la justicia a prestar declaración indagatoria. No hay ningún obstáculo constitucional, de manera tal que es falaz el argumento que utiliza la defensa y el propio senador Romero. En ese marco, la Fiscalía de Estado, a mi cargo, solicitó una medida cautelar de no innovar
al juez de la causa, el doctor Pastrana, que fue acogida favorablemente, fue despachada favorablemente en el día 2 de octubre por el juez, por el magistrado, ordenando lo que se denomina una prohibición de innovar, es decir, ordenando que ese inmueble no puede ser vendido ni transferido por el actual titular registral, que es Estancia El Carmen, hasta tanto en la justicia no se dilucide si efectivamente existió ese delito de peculado y ese delito de fraude contra la administración pública, porque de ser así ese inmueble deberá retornar al patrimonio del Estado provincial para ser afectado al destino que lo afectó un decreto firmado en el año 97, 98, inclusive por la actual senadora nacional Sonia Escudero, para viviendas sociales. Es muy relevante lo que dice el juez Pastrana en su decisión al acoger la medida cautelar de la Fiscalía de Estado, porque dice expresamente que existiría prima facie elementos suficientes para considerar que se ha configurado un delito en perjuicio del Estado provincial, lo cual me parece una definición, aún en el marco cautelar, que es un análisis preliminar y no requiere la certeza en la decisión del juez de una decisión de fondo, pero me parece, y en general en teoría de medidas cautelares es así, cuando los jueces disponen cautelarmente una medida es porque están viendo lo que la doctrina dice, se refiere que hay color, la causa tiene un cierto color, no tiene la certeza, pero sí hay elementos que permitirían, como dice el juez Pastrana en su fallo, sostener que se habría cometido un delito en perjuicio de la provincia de Salta. Los plazos procesales, en definitiva, hay plazos procesales fijados en días, pero obviamente la Corte de Justicia no es la única causa que analiza, todos sabemos que hay muchas causas en la justicia, pero yo tengo entendido que se está analizando ya ese expediente y yo calculo, tengo la esperanza, como la mayoría de los salteños, de que en un breve lapso, no quiero fijar fechas porque tampoco me corresponde a mí emplazar a la justicia, yo pertenezco a otro poder del Estado, pero sí guardo la esperanza de que en un tiempo prudencial la Corte pueda definitivamente esclarecer a la opinión pública si el senador Juan Carlos Romero está amparado por la Ley Nacional de Fueros o no, y si fuese lo primero, es decir, que le corresponde la aplicación de la Ley Nacional de Fueros, será el turno de la justicia que analiza la causa de la Ciénaga, analizar, ponderar y decidir si debe ser el senador nacional Romero citado a prestar declaración indagatoria o no.